Horas con 41 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Martín Pallares. Un honor nuevamente poder hablar con un periodista de esta talla, columnista, articulista, muy activo también en redes sociales, particularmente por sus espacios anexos a Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. Martín, muy buenos días. Quisiéramos realizar contigo una revisión, un vistazo a la situación política del país, que sin duda va de la mano con lo que hemos hablado en la introducción de este diálogo, el caso Progen y diríamos la gestión que se realizó por parte del gobierno de Daniel Noboa en la crisis energética del año 2024. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ve la situación política del país, la ventilación de este caso en lo político y en lo judicial? A ver, me parece que el gobierno ha desplegado un operativo para capturar y abusar del poder tan grande y tan desfachatado, que eso siempre tiene costos. Y sobre todo tiene costos cuando no se ve nada a cambio, ¿no? O se ve muy poco a cambio. Eh, un operativo que incluye la toma de la fiscalía, la toma de la justicia, el secuestro del Consejo de Participación, la manipulación de las superintendencias, de las distintas superintendencias de compañías, de banco, etcétera. Los órganos de control electoral, ya el CNE y el TCE, y etcétera. Casi todas las plataformas donde actúa el Estado han sido víctimas de este operativo, de la captación y del secuestro de todas estas organizaciones. Me parece que eso ya terminó siendo burdo, terminó siendo grosero. Y a cambio, ¿qué tenemos? Tenemos un discurso que habla de que se está luchando por fin contra el crimen organizado. Creo que eso pegó por un tiempo, pero los resultados no es que hablen de un logro en ese sentido. Entonces, cuando la sociedad mira que se abusa del poder, porque es básicamente eso, es abusar del poder, pero no recibe nada a cambio, porque muchas veces las sociedades transan, ¿no es cierto? El periodismo no tranza, pero hay sociedades que transan y dicen, bueno, usted va a abusar del poder, va a ejercer más poder del que a mí me gustaría, pero si usted me da seguridad, y esto ha pasado a lo largo de la historia en el mundo. Pero si eso no se consigue, y si a más de eso, Gustavo, existen actos de una opacidad brutal, como lo de Progen, eh, donde no solamente hay la opacidad del negociado sino que hay un sistema de justicia, en este caso la fiscalía, trabajando para ocultar, para proteger más bien a los auténticos autores de ese atraco. 100 millones de dólares, ciento y más millones de dólares por una colección de piezas de chatarra vieja, ¿no? Entonces, todo eso afecta la imagen de un gobierno. O sea, ni siquiera hay esa frase que a mí me parece espantosa, ¿no? De que dice, roban pero hacen obras. O sea, en este caso, roban y tampoco hacen obras. No estoy diciendo que roben, pero la percepción ciudadana es esa, ¿no? O sea, roban y no hay obras. El sistema de carreteras se cae a cachos, la salud, ¿no? O sea, mucho peor. Entonces, si hay al frente del Ejecutivo un grupo de gente de una prepotencia
descomunal, que no duda en hacer los actos de abuso de poder más brutales. O sea, lo que está pasando con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por ejemplo, de quien, a quien no guardo la más mínima simpatía, eh, porque creo que Aquiles Álvarez era un patán, un tipo que nunca explicó cómo consiguió la fortuna que tiene y que le permitió hasta financiar un equipo de fútbol con varios millones de dólares. Sin embargo, lo que hacen con él no es sino sevicia y perversidad. Eso no se hace en un país donde existe un Estado de Derecho. Entonces, la gente finalmente, Gustavo, se rebela contra los abusivos. Eh, Pasa en los colegios cuando somos niños, o sea, los abusivos no nos gustan. Y lo que estamos viendo ahora es un gobierno donde hay un grupo de niñatos de clase alta, ricos, nadie sabe ni cómo se hicieron ricos, etcétera, unos sí, otros no, que abusan del poder, que usan la justicia y que usan el sistema electoral para aniquilar y anular a cualquier posible adversario electoral, para competir solos en las elecciones porque los otros no son más populares o ellos son muy poco populares. Entonces, todo esto genera un desgaste, una antipatía, eh, que creo que estamos viendo en los índices de aprobación que han bajado mucho, eh, o muchísimo, y donde ya estamos, yo creo que ya estamos en un estado, Gustavo, de cosas donde la sociedad empieza a ver todo con prevención, y todo incluso con prejuicio. Cualquier cosa ya está mal visto. Quedémonos Repito, es un por el operativo de abuso de momento, poder. Martín, en los casos judiciales que sí se han abierto, en el caso Progen Austral ATM, que tienen que ver con la gestión de la crisis eléctrica tan costosa para Ecuador del año 2024. ¿Cómo se justifica allí la inclusión en el juicio de mandos medios, medio altos, deberíamos decir, pero no de las cabezas de los ministerios respectivos? Es que, Gustavo, eso es como un chiste. Lo que tú dices es como si fuera chiste y chiste cruel. O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera se los investigue? ¿Ya? O sea, es una operación tan burdamente diseñada para proteger a quienes tomaron las decisiones, que es absolutamente inevitable que se despierten sospechas. Pueden ser infundadas las sospechas, pero si uno ve eso, si ve que la investigación, no estoy diciendo que haya condenas ni sentencias, simplemente que en esa investigación no se incluya a quienes decidieron cómo se hizo el contrato, decidieron dar los anticipos, decidieron que no haya garantías, etcétera. Entonces, ¿qué queda? Pues, o sea, es bastante evidente que quieren tapar algo, ¿no? O sea, la gente no es tonta. La gente no es tonta, Gustavo. Y claro, el que hace estas cosas también es de una tontería brutal, ¿no? Porque es tan evidente, tan grosero, tan tan poco disimulado incluso, ¿no? eh, que la credibilidad se va al demonio. No se entiende esto de que no estén estas figuras en la investigación de la fiscalía, el proceso Esto judicial. en lo Pero tampoco, judicial, Gustavo, solo déjame permitir por supuesto. terminar esto. Pero también en el lado político, o sea, la Exactamente. Asamblea no hace nada.
no ha hecho nada para encontrar Exactamente, allá iba responsabilidades. Martín. En lo político se añade este elemento clave. Esteban Torres, quien es jefe de la bancada de ADN, ergo jefe de la mayoría legislativa, señala que no ve responsabilidad política de Manzano en el caso Progen, anticipando lo que sería un desenlace. La mayoría oficialista no está dispuesta a sostener una censura. Bueno, eso es, a mí me parece que es una sinvergüencería, ¿no? Es evidente que hay indicios de responsabilidad política, no digo que así sea, pero esa posibilidad debe ser procesada y evacuada en una asamblea. O sea, por favor, tuvimos unos apagones donde la sociedad sufrió mucho, mucho. Hubo unos funcionarios que contrataron eh, equipos, compraron equipos supuestamente para solucionar esas penurias y que no solucionaron nada, pero que entregaron más de 100 millones de dólares. O sea, en algún lado tiene que haber responsabilidad política. Y esto no solo es en lo de Progen. O sea, pensemos eh, en otros temas, en la desaparición y muerte y tortura y asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Un caso absolutamente conmovedor. La Asamblea no movió un dedo para buscar responsables políticos. No estoy diciendo que la Asamblea tiene que encontrar, como ahora pretenden hacernos creer, de que la Asamblea no puede juzgar. La Asamblea tiene que encontrar responsables políticos. Y ese crimen de esos niños tenía unas responsabilidades políticas que tenían que ser procesadas en la Asamblea. Tampoco. Eh, Asesinan a Mónica Silva, una activista muy incómoda por sus denuncias, sobre todo de tráfico de tierras en Santa Elena. Y lo mismo, sale un ministro diciendo que se suicidó, resulta que no se suicidó, y ni siquiera le llaman a una audiencia para que explique esa contradicción, ¿no? Entonces, eh, insisto, es una actitud, una conducta tan burda, tan grosera, que lo único que produce es una reacción de antipatía en la sociedad y de En, eh, sospechas y de suspicacias. y en lo político electoral, cómo interpretar la serie de decisiones de la función electoral que ha reconfigurado el escenario electoral. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Protegemos en lo judicial, en lo político a ciertos funcionarios y manipulamos a los organismos electorales para que no haya competencia, ¿no? Entonces, la justicia ahora se hace cargo de unos casos de corrupción que pueden ser ciertos, Gustavo. Yo no meto mis manos al fuego ni por el alcalde de Machala, ni por el de Esmeraldas. Es más, tengo las más peores y cochinas sospechas. Pero es curioso que solamente ahora que hay un proceso electoral en marcha, solo ahí se actúe sobre estas figuras. Pero es una actuación absolutamente selectiva, ¿no? Porque mientras tanto hay otros hechos que no se los toca. El caso Progen. No se ha analizado, Gustavo, es que es increíble. Ni siquiera se ha investigado si el grupo Noboa pagó o no pagó esos 90 y pico de millones de dólares que tenía en deudas con el SRI. Hubo un pronunciamiento del SRI diciendo que sí, que ya se pagó, que ya eso no pasa nada. Pero eso es del organismo del gobierno el que dice eso, pero la sociedad no ha tenido la posibilidad de que un organismo político independiente del gobierno investigue ese tema y nos cuente la verdad. Hace pocos días hablábamos con alguno de los destacados analistas expertos en derecho electoral y concluía él de que el proceso de revocatoria contra presidente y vicepresidenta de la República no se iba a dar, señalaba, por un lado, y posiblemente con razón de que son actores políticos que buscan notoriedad quienes están promoviendo estos juicios, pues hay más de 2 iniciativas, creo que 3.
Pero estos no dejan de ser un mecanismo democrático que se encuentra en el Código de la Democracia y que está amparado por la Constitución. ¿Cómo interpretar la posición del CNE, que acaba de cerrar simultáneamente las vías de revocatoria contra Noboa y Pinto con argumentos idénticos? Bueno, era absolutamente de esperar, ¿no? O sea, si ni siquiera se sindica a los más altos funcionarios del gobierno involucrados en la contratación de Progen, no se los involucra en la fiscalía, es absolutamente fácil de predecir esto que tú estás mencionando, ¿no? Un proceso de revocatoria que uno puede estar incluso en contra de un proceso de revocatoria en este punto a estas alturas del partido, pero, pero claro, o sea, es que ahí ese recurso constitucional que existe, que es perfectamente legal, eso nunca va a tener un tratamiento, un procesamiento legal, institucional y constitucional. Siempre va a estar encajado dentro de este operativo de concentración de poder. Nos estamos yendo hacia un estado de un autoritarismo absoluto y donde también hay que decir, la sociedad tiene su parte de culpa. La sociedad, los políticos que no son del gobierno, eh, el partido que supuestamente es más importante de oposición, que es el correísmo, también es un movimiento que no tiene credenciales para combatir esto, porque cojeaban de la misma pata. O sea, eh, entonces frente a la sociedad, que los autoritarios del correísmo se opongan al autoritarismo del novoísmo, también suena absurdo, ¿no? No, ellos no tienen legitimidad de esto. Pero sin embargo, hay otros sectores que no logran levantar cabeza. Y eso es grave porque, mira, la democracia se está destruyendo. Yo titulé esto una nota hace poco, ¿no? Están destruyendo la democracia y parece que nadie se mosquea. Bueno, digamos que hay poquita gente que se está mosqueando, ¿no? Pero ni las organizaciones de la sociedad civil, con unas poquísimas excepciones, ni los políticos, con unas poquísimas excepciones, están haciendo algo para evitar ese derrumbe de la democracia. Bueno, y se vienen las elecciones en medio de esta coyuntura. Martín, ¿cuál consideras es el verdadero desafío para el país con miras al próximo ciclo electoral? ¿Cómo reconstruir la confianza en las instituciones? ¿Cómo reconstruir la confianza en la política ecuatoriana? Bueno, es muy difícil, ¿no? Me pides una opinión sobre algo. Yo no tengo esa respuesta, yo no sé cómo hacerlo. O sea, desde el periodismo, o sea, yo como periodista, mi único forma de contribuir a esto es haciendo el trabajo de un periodismo independiente, de no quedar secuestrado por todos estos intereses. No es fácil, es durísimo. Existe además, no nos olvidemos, Gustavo, también existe todo un operativo contra los medios de comunicación que no se adhieren al evangelio del poder. Entonces, no es sencillo, no es fácil, pero uno hace lo que puede. ¿Y cómo reconstruir? Participando. Yo creo que participando, Gustavo, y la única forma es que la gente participe, que se percate de lo que está pasando, que tome una posición y que participe en contra de eso. Hay que opinar, hay que votar, hay que hacer resistencia, ¿no? Bien, Martín, con esto finalizamos. Más allá de lo evidente de la situación que se ha dado con Diario Expreso, uno de los medios con el cual tú colaboras en lo personal, ¿has sentido falta de oxígeno para la libertad periodística, me refiero?
Gustavo, se cortó Ya. un momentito Te la ponía, conexión. te ponía la pregunta final, Martín, si es que ustedes, más allá de lo evidente que se ha dado institucionalmente con el diario con el cual ustedes colaboran, Diario Expreso, han sentido Por presiones supuesto, también y falta de oxígeno, refiriéndonos a falta de libertad en el quehacer periodístico, en la situación ya más personal. por supuesto, tenemos al SRI encima de uno. Tenemos el pedido expreso y explícito a los directivos de Diario Expreso de que rueden las cabezas de mi colega Roberto Aguilar, de la mía y del presidente del Consejo Editorial del Expreso, de que entreguen estas cabezas para dejar de asfixiar al diario, ¿no? Todas esas cosas son formas de presión personal, son formas de acoso a las libertades y al derecho a ejercer una profesión como es el periodismo, ¿no? Bien. Muchísimas gracias a Martín por haber estado con nosotros. No hay de qué, Gustavo, un gusto siempre. Declaraciones de Martín Pallares, periodista de larga data, colaborador de Diario Expreso, haciendo un análisis coyuntural sobre la situación del país y el ejercicio periodístico.